En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pedimos por Raquel Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Gaona Rocha, la familia Gaona Rocha y Gerardo Falcón Sánchez, Antonio Rivera Castro, para que les conceda la salud. Pedimos por María Fernanda Martínez Vázquez, Mario Francisco Ávila Ortega, para que remedie sus necesidades, por Alondra Aguilera, por su conversión, por Roberto Padilla, que cumple años, por las intenciones del Papa, la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes y por todos los sacerdotes. Le suplicamos a Dios que nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Pedimos por el eterno descanso de Adrián Urenda, Antonia Jasso, María de Jesús Jasso, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Patrocinio, Rodríguez Olmos, Verónica Mandujano, Juan Ramón León, Ana María Rodríguez, Juan Becerra Rosas, Guillermo Hernández Muñoz, Mario Partida Magaña, y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso.
Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de bendición con el que damos gracias nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no es pan. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es contemplar
el misterio de Dios mismo. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos reunimos en asamblea litúrgica, comenzamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí manifestamos claramente, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero este Dios es un misterio de amor de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así lo profesamos en el credo. Cuando recitamos el credo, ¿qué es lo que primero que decimos? Creo en un solo Dios, nada más. Creemos en un solo Dios. Este Dios es el único, vivo y verdadero. Pero este Dios no es un Dios solitario. Es un Dios que vive en una comunidad de tres personas, una comunidad de amor. Por lo tanto, Dios es un misterio de amor. Y precisamente el elemento más característico de nuestra fe cristiana es que nosotros no fuimos a buscar a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y viene y se hace presente en medio de nosotros, interviene en nuestra historia. Por lo tanto, Dios no es una idea, Dios no es una fantasía, no es alguien que el ser humano se haya creado. Nosotros conocemos a Dios, creemos en Él, porque Él ha salido de su misterio y ha venido a nuestro encuentro, como un Dios que ama, que salva, que está siempre presente. Y esta fue la experiencia primera del pueblo de Israel. Dios se hace presente en medio del pueblo de Israel para salvarlo. Entonces la experiencia del pueblo de Israel es un Dios que salva, que está presente en su historia. Y así Dios lo saca primero de la esclavitud de Egipto. Y cuando el pueblo ve la maravilla que hace Dios, lo libera de la esclavitud, lo hace pasar por el Mar Rojo. Cuando van atravesando el Mar Rojo y ven la maravilla de Dios que hace volver las aguas nuevamente sobre el ejército del faraón, hace un canto de alabanza. Alaba a Dios por la maravilla de la salvación. Y después Dios conduce a su pueblo en medio del desierto. Lo alimenta, le da agua para saciar su sed. Y finalmente, el momento más importante de su peregrinación en el desierto, Dios hace una alianza con su pueblo, una alianza de amor en el monte Sinaí. Ahí el pueblo se compromete a vivir solamente para Dios, a cumplir sus mandamientos. Y Dios se compromete por su parte a ser el Dios fiel, siempre presente, a cumplir todas sus promesas. Y es entonces que Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y cuando Moisés baja del monte, se encuentra con que el pueblo de Israel ya rompió la alianza. Se fue y se fabricó un becerro de oro y se postró y lo adoró. Moisés entra en una santa ira, rompe las tablas de la ley y sube a la presencia de Yahvé. Y entonces Yahvé, lleno de cólera, también dice: ahí está el pueblo que tú sacaste de Egipto, le dice a Moisés, como si Dios renunciara a su pueblo. Y aquí es una enseñanza muy grande. Cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, cuando va en busca de ídolos, cuando no confía en el poder divino, se convierte en un pueblo. Porque la identidad del pueblo de Israel es que le pertenece a Yahvé, es el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo se aleja de Yahvé, pierde su identidad de pueblo, porque ya no es fiel a la alianza,
Pero a pesar de que el pueblo de Israel es un pueblo de cabeza dura, Dios se muestra siempre paciente con él. Por eso cuando después Moisés sube al monte Sinaí nuevamente para renovar la alianza, Moisés pide el perdón de Dios. Dios perdona a su pueblo y le dice, nos manifiesta cuáles son sus atributos, qué es lo que lo caracteriza. Dice: yo soy un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Así se describe Dios: un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ese es Dios. Dios es un misterio de amor gratuito, incondicional, un Dios cercano, un Dios misericordioso. La palabra misericordia significa aquel que tiene entrañas maternas. Con esta palabra nos describe la fuerza afectiva de Dios por su pueblo. Un Dios paciente que ante los pecados del ser humano no estalla en cólera para destruirlos, sino que es un Dios siempre dispuesto a perdonar. Un Dios fiel, que a pesar de que el pueblo rompa la alianza, Dios sigue manteniendo sus promesas. Un Dios que siente compasión, es decir, un Dios que ante el sufrimiento del ser humano no pasa indiferente, sino que un Dios se acerca, es un Dios cercano, que consuela, que sana, que perdona, que levanta al ser humano de su situación de sufrimiento y de dolor. Así se manifiesta Dios. Él nos ha dicho quién es. Entonces nos dice que es un Dios único, pero es un Dios todopoderoso, un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Y así el pueblo de Israel experimenta cómo Dios está siempre cercano, camina con su pueblo, interviene en su historia. Pues así también como el pueblo de Israel conoció y experimentó la presencia de Dios, esta manifestación de Dios no solamente queda reducido a un pueblo, sino que Dios quiere que todos los seres humanos lo conozcamos. Dios quiere que todos los seres humanos experimentemos su cercanía, su misericordia, su fidelidad y su paciencia. Y ahí precisamente podemos conocerlo en la persona de Jesús. Por eso, en el texto evangélico que hemos escuchado, en este diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús manifiesta que en él se cumplen el proyecto de salvación que Dios Padre tiene desde toda la eternidad. Por eso Dios envió a su Hijo único al mundo, para que el mundo se salvara por él. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Cuál es la causa fundamental por la que Dios envió a su Hijo, podemos decirlo, el tesoro más preciado de Dios, su Hijo único? ¿Por qué lo mandó al mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? El amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él alcance la salvación. Entonces Jesús viene al mundo, Dios se hace hombre,
se presenta en medio de nosotros, no para satisfacer la curiosidad del ser humano sobre Dios, sino que la causa del envío del Hijo único es el amor. Tanto amó Dios al mundo. Podemos decir entonces que cada uno de nosotros somos objeto del amor de Dios. Es decir, tanto te amó Dios a ti, que envió a su Hijo único. El amor de Dios es tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto nos hace pensar, la entrega del Hijo eterno del Padre, nos hace pensar inmediatamente en aquella entrega que hace Abraham de su hijo Isaac. Isaac entrega a su hijo único. Así también Dios entrega a su Hijo único por nosotros. Dios se hace hombre, toma nuestra condición humana, entra en nuestra historia, entra en tu historia personal. Dios interviene en tu historia personal. Él se hace hombre. Por lo tanto, Dios no es una idea, no es alguien abstracto, no es alguien que está más allá, arriba de las estrellas. No es alguien, Dios es alguien cercano, que ama, que tiene compasión, que es misericordioso, paciente y fiel. Y dice, envió Dios a su Hijo al mundo. ¿A qué se refiere el evangelista Juan cuando habla del mundo? El mundo no simplemente es el espacio donde viven los seres humanos. El mundo se refiere a la situación del hombre caído en el pecado, rebelde a Dios, necesitado de salvación. Un ser humano que a pesar de su pecado experimenta la necesidad de sentirse salvado y perdonado por Dios. Dios creó todo el mundo y lo creó todo bueno. La creación es bella. Dios lo hizo y todo lo hizo Dios bueno y perfecto. Pero el pecado, la maldad y la corrupción y la mentira entran en el mundo. Y Dios, al ver la situación de pecado del mundo, por amor, tiene compasión, su misericordia es eterna, que envía su tesoro más preciado, su Hijo único. ¿Para qué? Para salvarnos, para liberarnos del poder del mal. Porque dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Entonces, al ver la situación de pecado y de maldad, de corrupción que existe en el mundo, Dios no extiende su mano poderosa para exterminar, para castigar, para destruir. No. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salvara por él. De manera entonces que el proyecto de Dios es una salvación universal. Todos los hombres estamos llamados a la salvación. Pero luego afirma el Evangelio, el que no cree será condenado. Y la causa de la condenación es no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces alguien pudiera decir, entonces ¿dónde está esa salvación universal que Dios promete? Si dice que el que no cree va a ser condenado. Esto no contradice el proyecto de amor de Dios. Aquí el que falla no es Dios, sino el que recibe la salvación, es decir, el ser humano. Cuando el ser humano rechaza a Dios, cuando se cierra en su egoísmo, en su soberbia, y no cree y no acepta al Hijo eterno del Padre, entonces no se pone en camino de salvación, en esa salvación que Dios nos ofrece. Por eso hoy, queridos hermanos, al contemplar el gran misterio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es contemplar a un Dios, amor, que en su inmensa compasión
viene a salvarnos a los seres humanos. Es el misterio del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y este Dios es un Dios cercano, que interviene y que está presente en mi historia, que es el que me llama a la salvación. Él es el que ha venido para que yo tenga vida, para que obtenga yo el perdón de mis pecados. Entonces Dios no es un Dios implacable ante los pecados del hombre. Dios no es un Dios implacable y vengativo. Dios es misterio de amor, un Dios compasivo, paciente, misericordioso, fiel. Ese es el Dios que se nos ha manifestado, es el Dios en que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza. Y al entrar en comunión con Dios, también tenemos que entrar en comunión de amor con nuestros hermanos. Es decir, si yo creo en un Dios de amor, también tengo que vivir en comunión de amor con los demás. No puedo decir yo creo en un Dios que es amor y odio a mis hermanos, entro en pugna, en rechazo, en pleitos con los demás. Eso es a lo que el apóstol Pablo en su último saludo dice: salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es decir, Dios, que es comunión de amor, tiene que animar a la comunidad cristiana a que vive de esta comunión de amor con los demás. Pidámosle pues al Señor en este domingo en que celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, nos conceda la gracia de comprender este misterio de amor para también vivir en comunión de amor unos con otros, así sea. Hagamos juntos la profesión de nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en la misma fe, presentemos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas diciendo: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Alfonso, por los presbíteros y los diáconos, y por todos los que ejercen una responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para que ejerzan fielmente su ministerio. Oremos. Por todos los pueblos de la tierra, para que conserve en ellos la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo. Oremos.
por sus familias, por todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, y para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades, por las intenciones del Papa, por la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes y por todos los sacerdotes. Oremos. Por Raquel Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Gaona, la familia Gaona Rocha, Gerardo Falcón Sánchez, Antonio Rivera Castro, para que el Señor les conceda la salud. Por Roberto Padilla Padilla, que cumple años, para que experimente siempre las bendiciones de Dios en su vida. Por Alondra Aguilera, para que le conceda la conversión, para que el Señor remedie las necesidades de María Fernanda Martínez Vázquez, Mario Francisco Ávila Ortega. Oremos. Por María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos Arnulfo Sierra, María Patrocinio Rodríguez Olmos, Verónica Mandujano, Juan Ramón León, Ana María Rodríguez, Juan Becerra Rosas, Guillermo Hernández Muñoz, Mario Partida Magaña, Adrián Urenda, Antonia Jasso, Madre Jesús Jasso, y por todas las ánimas del purgatorio. El Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo
eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de despedir esta transmisión, quiero invitarlos el jueves próximo, que es día de jueves de Corpus. Vamos a exponer el Santísimo Sacramento todo el día para venir a adorar la presencia de Cristo en la Eucaristía, para que podamos venir a hacerle compañía en la medida de nuestras posibilidades, un rato de adoración al Señor. Desde las 8 de la mañana estará expuesto el Santísimo. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.